Yo recuerdo con muchísima nostalgia mis primeros años en Córdoba, la Sierra Cordobesa, que es donde pasábamos los veranos, en Carlos Paz. Allí fui muy feliz realmente en mi niñez. Todo eso, los recuerdos de Córdoba capital. Nosotros vivíamos en la Avenida General Paz, 1232, todavía se conserva la casa. Y realmente fue un golpe muy fuerte porque murió mi padre antes, unas semanas antes, un par de meses antes de que yo cumpliese los 10 años. Para mí, Córdoba, como para todas las personas que nos hemos dedicado después a escribir, yo creo que es mi semillero, ¿no? De ahí arranca todo. También hay algo de Tucumán, porque también pasábamos temporadas en Tucumán, pero evidentemente Córdoba es para mí, no solo porque haya nacido, que también, por supuesto, sino porque pasé los primeros 10 años de mi vida que son tan fundamentales en la formación de las personas y en la de los artistas en particular. Y a mí me costó mucho, al llegar a Barcelona, me costó mucho adaptarme. Tardé 4 años largos en adaptarme, si no tardé más, y fue muy duro, porque algo de eso hay en mi primer libro de poesía, Paseo Présbita, cuando digo cambié de hacienda, porque realmente sí, fue un cambio muy grande, muy precipitado, muy rápido. Mi padre murió en julio de 1965 y nosotros llegamos a Barcelona en noviembre de 1965. Fue un cambio brutal, con un idioma nuevo, aunque en esa época aquí también había otra dictadura, había dictadura. Y aunque ya estaba más suavizado el asunto político y había un poco más de libertad de expresión, no dejaba de ser una dictadura. Entonces era un país muy gris en todos los sentidos. Y muy triste, y nosotros veníamos de la luz, porque en aquella época la Argentina, al menos en mi recuerdo y en el recuerdo de toda mi familia, era un país espléndido, con muchas libertades, con una educación avanzadísima. Entonces yo creo que la muerte de mi padre fue también un desencadenante importante para que yo me dedicara a escribir. Es posible que yo hubiera sido simplemente periodista, soy periodista también de carrera, he ejercido el periodismo durante muchísimos años, pero lo que es ya la poesía y la narrativa, yo creo que me viene, sobre todo la poesía, yo creo que me viene de la pérdida, ¿no? Como he dicho muchas veces, los artistas, sean del tipo que sean, ya sean pintores, ya sean escultores, ya sean escritores, creo que el sentimiento de pérdida, sea objetivo o subjetivo, lo tenemos muy desarrollado, y a partir de ahí pues nacen muchas creaciones. Y en mi caso yo creo que es un caso casi de manual, ¿no? Pierdo a mi padre, llego a un país extranjero, donde no me siento acogida, aunque tengo familia. La familia me acoge, cuidado, pero el entorno, no me siento acogida. Después, poco a poco, pues voy estableciendo redes de complicidades. En realidad las monjas
me trataron muy bien. Hubo un par de religiosas que me ayudaron mucho en este camino de la literatura. Y recuerdo perfectamente cómo en un recreo le dije a la hermana Consuelo: yo cuando sea mayor voy a ser escritora y voy a publicar libros. Y la buena señora no dijo nada, lo encontró la mar de natural, en vez de decir, ¿pero qué dices? No, yo creo que eso me ha ayudado también. Y lo curioso es que solo se lo dije a ella, no se lo dije a nadie más. Y luego ya lo olvidé, hasta que luego me he acordado años después, ¿no? Que tenía como una cosa clarividente que tienen los niños, ¿no? Y luego, pues, vas abandonando, por desgracia, esa clarividencia, aunque dicen que los poetas la tenemos un poco más, nos dura un poco más. Y bueno, justamente en ese colegio, en eso sí fui afortunada, porque no era muy corriente en España en esa época que hiciéramos muchas excursiones, ni que fuéramos a hacer herbarios, ni a visitar sitios, y en cambio fuimos a hacer un herbario a Santa Fe del Montseny. Y ese día recuerdo, uno de los días en que fuimos, que de repente tuve una necesidad imperiosa de escribir. Y pedí papel y lápiz, porque en aquella época no llevaba encima, ahora llevo siempre, pero en aquella época no llevaba. Y entonces se lo pedí a una monja y me lo dio enseguida, ni me preguntó para qué ni nada. Y escribí un pensamiento sobre la creación, claro, en un entorno tan bello, un bosque tan espléndido como es el Montseny. Yo sentí como una especie de arrebato místico, ¿no? De estar allí, es decir, ante la inmensidad. Yo me sentí muy pequeña, muy inferior, ¿no? Ante la grandeza, y sé que escribí un pensamiento sobre la creación, que no conservo, evidentemente, como no conservo nada de lo escrito de los 10 a los 18 años. Lo destruí todo. Tampoco creo que se haya perdido nada. Y así fue como yo, de alguna manera, empecé a escribir hasta hoy. Y al respetar la densidad de los sueños, coto hermosamente vedado, ser uno de los sueños más sabios y sagrados, ser la realidad de días plenos, con su sol y su lluvia y la luna de la cosecha, y que nada ni nadie destroce la esencia de nuestro sentir primero. Y cuando hayamos olvidado cuánto nos costó encontrarnos y reconocernos, los inmensos laberintos que nos precedieron hasta que salimos a la luz de la espiral con una rosa chamuscada entre las manos como única prueba de nuestro peregrinaje a través de los subterráneos y sus acechanzas. Entonces, digo, cuando hayamos olvidado que alguna vez temblamos y cambiamos nuestras almas y cambiamos nuestros cuerpos, entonces que una lluvia muy fina nos limpie por dentro despacito y nos otorgue la sabiduría de poder amarnos de otro modo, como en un arrebato de nostalgia de otros mundos y sueños, como si recomenzara una danza antiquísima que brotó en el inicio. Yo creo que mi poesía, como mi narrativa, los cuentos, se nutren sobre todo del teatro clásico. No en vano, yo tuve un gran interés en estudiar arte dramático y ha sido muy importante el teatro en mi vida. Yo he leído muchísimo teatro, he interpretado poco tiempo,
a veces todavía interpreto alguna cosa, pero vamos, he leído muchísimo. Y el teatro clásico griego, especialmente, me ha marcado muchísimo. Yo me recuerdo de niña leyendo El jardín de los cerezos, impresionándome muchísimo, y todo eso, todas esas cosas, Ibsen, Strindberg, tanto como Sófocles o como cualquier otro, como cualquier autor argentino, porque también me recuerdo estudiando de memoria poemas de Leopoldo Lugones. Y después también tuve la suerte que en el Colegio de Córdoba, el 25 de mayo, nos enseñaban a recitar poemas de María Elena Walsh y de otros poetas argentinos. Y eso fue, bueno, de Verdiales. Luego yo también tenía todos los libros de Vigil, que él es uruguayo, pero se leía mucho en la Argentina, los niños lo leíamos mucho. Y realmente también hay esas lecturas. Yo creo que mi poesía no es específicamente, no es que esté nutrida solo de poesía, ¿no? Bueno, claro, la de nadie puede estar nutrida solo de poesía, ¿qué más quisiéramos, no? Está nutrida sobre todo lo que decía Akhmatova de los tachos de la basura, de eso está hecha la poesía, y la mía me temo que también está hecha de los tachos de la basura. Y también hay un aspecto que es el mítico, ¿no? La mitología está muy clara en la construcción de mi pensamiento poético, y la simbología. Para mí es muy importante tanto la mitología como la simbología, incluso diría aspectos también antropológicos, ¿no? Entonces, todo me vale, todo me sirve. Y por eso esta cuestión de detritus, que construye, ¿no? Con el detritus vamos construyendo otro mundo. Y esto es lo que sorprende al final, cuando de toda esa amalgama, de todo ese camino, se concibe algo luminoso. Bueno, eso para mí es un milagro, tanto si es mío como si es ajeno, ¿no? En julio se florece para morir. En un hemisferio es invierno, en el otro es verano. Y esta obviedad geográfica y esta obviedad astronómica resulta punzante para las criaturas que conocieron otros climas, otros ciclos australes y vitales, y ya perdieron el norte de sus vidas. Quizá la belleza de mayo pueda suplir el desconcierto de haber olvidado el orden implacable de las estaciones y permita florecer la tenue hora. Es evidente que en Barcelona, y más en el Institut del Teatre de Barcelona, entro en contacto con la poesía catalana, sobre todo. Entonces la poesía catalana que estudiábamos y que aprendíamos de memoria en el Institut del Teatre, como Carles Riba, como también el teatro de María Aurelia Capmany, como Josep Maria Foix, Espriu, tantísimos autores, y que inclusive Ausiàs March, y que todo eso también ha formado un gran interés en mí. De hecho, en estos momentos se puede decir casi que soy especialista en poesía en lengua catalana. He traducido a muchos autores y autoras en lengua catalana, entre ellos a María Mercè Marçal y Montserrat Abelló,
y he hecho muchas antologías de poesía catalana, una de Quima Jaume, y bueno, también he hecho antologías de Abelló y de Marsal, ¿no? Y de otros poetas. Yo creo que ha sido muy importante el conocimiento en edad muy temprana, en la juventud, de la poesía en lengua catalana y del teatro en lengua catalana y de toda la tradición catalana. De repente tienes otra cultura al adquirir otra lengua, como sabemos, por eso es tan importante saber lenguas, ¿verdad? Y poder leer a los autores en su propia lengua. Es imposible poder leerlos a todos, es imposible saber todas las lenguas. Esa es una de mis fantasías, ¿no? Que escribo en uno de los poemas del lenguaje de los pájaros, ¿no? Recuperar el lenguaje de los pájaros. Pero realmente eso me ha formado también como escritora y como persona. La cultura catalana ha sido fundamental en mi formación de joven y lo sigue siendo. Estoy muy al día de todas las novedades de los autores y autoras, que son muy prolíficos también. Los cordobeses son muy prolíficos, los argentinos son muy prolíficos, pero los catalanes también, se ha de decir, y de muy buena calidad también.